Saludos. Siguiendo con algunos puntos importantes que deben de tomarse en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto. En cuanto a la presentación, eso es variable también dependiendo de persona a persona o empresa a empresa. A veces también varía atendiendo al cliente. Es decir, usted puede que un cliente le solicite que le muestre un desglose con las cantidades, precios unitarios y totales. Puede ser que otro simplemente quiera un costo total. Puede ser que otro solicite que le presente los gastos indirectos. Vamos a hablar en un momentito a qué se refiere eso. Hay clientes incluso, dependiendo de la magnitud del proyecto, que te van a pedir hasta los análisis de costos de lo que tú tuviste, cada precio unitario para cada partida. Eso es variable. Eh, sí, todo presupuesto debe incluir los datos de fecha, ubicación del proyecto, con el fin de poder hacer comparaciones en tiempo y ubicación geográfica. Recuerden que, como decíamos en otro de los videos, los presupuestos por un lado son temporales, por lo tanto es importante saber cuándo se hizo un presupuesto para poder entender si hay alguna variación de los costos en cuanto a eso. Lo mismo que el sitio donde se va a construir el proyecto también puede generar variaciones. Es importante también destacar que hay algunas partidas para las que no se realiza un análisis de costo, debido a que resultaría un tanto confuso detallarlas. En este caso se puede trabajar con un precio alzado. Ejemplo, limpieza de terreno, replanteo, etc. ¿A qué se refiere un precio alzado? Es un precio que simplemente usted, basado en la experiencia o en el valor que otra persona le dijo, más o menos, y por una estimación, usted dice, bueno, esto se hace con 10,000 pesos. Precio alzado, un PA de 10,000 pesos. Ok. Ahora bien, ¿cuáles costos están involucrados en los costos de un proyecto de construcción civil? Se pueden englobar en dos grandes componentes, por así decirlo, ¿verdad? Que son costos directos y los costos indirectos. Desde el punto de vista de una definición, los costos directos pudiésemos decir que son los que sin, sin esos recursos, o sea, sin el costo de esos recursos, sin invertir en ellos, no se podría hacer la partida en cuestión. ¿Cuáles costos podemos decir que son costos directos? Materiales, mano de obras, equipos y herramientas. Si yo quisiera hacer un lápiz de escribir, yo no puedo hacer ese lápiz sin tener madera, carbón, goma, la que se utiliza para borrar, ¿verdad? La plaquita metálica que recubre el borrador, algún tipo de pegamento si se requiere, ¿verdad? No sé cómo se fabrica un lápiz del todo. Eso serían los materiales. Pero tampoco yo no puedo hacerlo sin una serie de individuos que uno me va a cortar la madera, otro me la va a pulir, uno va a preparar el carboncillo, a ponerlo finitito, otro va a cortar la goma en las secciones que se utiliza para cada lápiz, otro va a hacer el laminadito metálico, en fin. Esos serían los costos de mano de obra. Pero tampoco se puede hacer el lápiz sin equipos y herramientas, una cortadora, un serrucho, una máquina que es la que pule, otra que es la que pinta, en fin, ¿verdad? Porque no estoy claro de cuáles son los recursos que se utilizan. Sin sin estos tres recursos, ningún producto se puede hacer, ¿ok? Estos son costos directos. Ahora bien, ¿cuáles son los costos indirectos? Son otros costos y gastos que usted va a incurrir para que eso esté hecho, pero que no es que directamente usted va a ver ese gasto ahí cuando esté haciendo el lápiz. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una empresa ahora, productora de lápices. Ya sabemos que los costos directos son la madera, la mano de obra que va a producir eso, los equipos que se utilizan para cortar que yo cuánto. Pero yo tengo otros costos en mi empresa porque yo tengo que pagar energía eléctrica, yo tengo que pagar una secretaria, yo tengo que pagar un departamento contable, yo tengo que pagar conserjería, yo tengo que pagar empaque, o bueno, el empaque puede considerarse un costo directo, perdón, porque es un material. Eh, yo tengo que pagar vigilancia, etcétera. Todos estos son costos y gastos que para poder producir el lápiz yo los voy a tener, pero que el lápiz se pudiese producir sin ellos. Porque si yo tengo esto solamente y quiero producir un lápiz, yo lo podría producir. Ahora, para yo desarrollar un proyecto, por ejemplo, civil, yo voy a tener que pagar un sereno,
yo tengo que pagar copias e impresiones de planos y demás. Entonces, esto sería lo que son costos indirectos. De esta manera es como se presentan en un presupuesto los costos. Cuando se hace un análisis de costo unitario, en los análisis de costo unitario se presentan estas partidas y una vez se ha totalizado todas las partidas que yo tengo en mi proyecto, entonces yo saco del gran total los indirectos. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos costos indirectos que pudiésemos considerar en una construcción? Vamos a verlo a continuación. Ay, perdón, Juan. Vamos a definir primero algunos costos, los costos directos que están involucrados, aunque está bastante claro. Materiales, ¿verdad? Recursos que se utilizan en cada una de las actividades o ítems de la obra. Están determinados por las especificaciones técnicas, donde se define la calidad, cantidad, marca, procedencia, color, forma o cualquier otra característica necesaria para su identificación. Cuando se está haciendo un presupuesto es importante especificar bien el recurso que se está trabajando o que se quiere utilizar para lograr ese producto final. Hormigón 210 con aditivo de tal tipo. Barras de 3/8 grado 60. Pintura acrílica popular, valga la payola, tipo tal y tal, con un número de referencia. ¿Para qué? Para que se sepa que ese presupuesto, o que ese análisis de costo, perdón, se hizo en función al costo de ese producto en particular y que también, como decíamos, el presupuesto es una herramienta que me sirve para controlar y para yo hacer mis compras incluso. Entonces ya yo sé que es ese material con esa especificación que yo voy a comprar. El precio a considerar debe ser el puesto en obra. Es importante que se coloque el precio ya puesto en obra, ya cómo me sale el material puesto allá, porque yo no puedo dejar el costo del transporte fuera del costo del material, porque yo voy a tener que incurrir en eso. Debe tomarse en cuenta su rendimiento y desperdicio para usarlo. Ya definimos estos dos conceptos. La mano de obra es la labor mental y física realizada por obreros y artesanos para producir obras partiendo de los materiales de construcción bajo la supervisión de técnicos. La mano de obra no es más que el personal que va a producir la partida o el bien que se esté analizando. Puede diferenciarse en dos tipos. Mano de obra especializada es la que requiere, además de la labor muscular, cierto adiestramiento en un área específica, carpintero, plomero, varillero, es decir, que él necesita cierto conocimiento de lo que está haciendo, además de la parte ejecutoria, ¿verdad? La manual. Y otra que es la mano de obra bruta, no se requiere aporte intelectual, artístico o de adiestramiento. La mano de obra bruta, obreros que son para cargar materiales, ayudantes, aguateros y ese tipo de obreros se puede considerar como mano de obra bruta. Su rendimiento se mide por la cantidad de obra hecha en la unidad de tiempo y el tiempo necesario para hacer una unidad de obra, es decir, la cantidad de producto que usted me hace por hora, por día, etcétera, o qué tiempo a usted le toma hacer una unidad de un producto. Equipos y herramientas. Este monto está reservado para la reposición del desgaste de las herramientas y equipos menores que son de propiedad de la empresa constructora. Cada vez que usted utiliza un equipo, una herramienta, la vida útil de ese equipo se va deteriorando. Entonces es un costo que yo debo de integrar a la partida en cuestión. Vamos a ver más adelante cómo se determina eso. Se puede dividir en equipos mecánicos y manuales. Los mecánicos tienen impulsión propia, o sea, motorizada. Puede ser funcionar por combustión de gasolina, por electricidad, etc. Y los manuales se trabaja con el hombre, o sea, un martillo, un serrucho. En los mecánicos pudiese ser una planta eléctrica, un camión, etc. Dentro de los costos indirectos, podemos hablar de que se tienen todo el personal de administración que acompaña al ingeniero de sus labores, superintendente de obra, que este es el que está en obra, ¿verdad? El que está ahí fijo supervisando, sereno, la vigilancia del proyecto, guarda almacén, que es el que está en el almacén dándole entrada a los materiales y también entregando a los diferentes contratistas, capataz, que es lo que nosotros llamamos popularmente maestro de obra o maestro constructor,
Un local para la oficina, por ejemplo, puede ser local para la oficina en la obra, pero puede ser el local también para mi oficina como empresa. Algunos servicios, agua, luz, teléfono, internet, etcétera. Limpieza, que es la parte de conserjería, material gastable, papel, lapiceros, clips, planos, etcétera. Depreciación del equipo de oficina. También en la oficina se tienen equipos, computadoras, impresoras, etcétera, que también tienen un desgaste, un costo de depreciación. Ok, también de los costos indirectos podemos hablar de los beneficios. Recuérdense que los costos directos no están involucrados los beneficios. Entonces el beneficio por los trabajos de dirección y administración de la obra, seguros y fianzas. Toda obra de construcción debe estar amparada por una póliza contra accidentes de trabajo. Puede ser que yo como constructor asegure mi proyecto para si sucede algún siniestro, pues haya cierta reposición, etcétera. Póliza de garantía que cubre el avance. Muchas veces cuando usted como constructor va a hacer un proyecto, el promotor del proyecto le exige a usted una póliza de garantía o seguro para que yo te voy a entregar 3 millones de pesos, pero ¿cómo yo estoy seguro de que tú no vas a salir huyendo con ellos y te me va a perder? O de que yo voy a recobrar esos 3 millones de pesos. Si tú lo haces, eso, pues para eso es esa póliza. Transporte, este es el transporte que muchas veces puede incluir el transporte de los materiales, aunque si en los costos directos usted puso el material puesto en obra, ya no hay que incluirlo, ¿verdad? Pero si el personal, por ejemplo, que elabora en el proyecto muchas veces, el superintendente de obra, usted mismo, si va a supervisar de vez en cuando. Y costos imprevistos también. Esta partida se aguarda para cualquier situación circunstancial que pueda suceder. Dependiendo de la magnitud de la obra, del tiempo que vaya a durar incluso la ejecución de la obra, es importante considerar imprevisto. Mientras más grande es la obra, más imprevisto habrá. Mientras más tiempo conlleve ejecutar la obra, más imprevistos pueden haber, ¿verdad? Porque más cosas podrán pasar en el tiempo. Mientras mayor incertidumbre de manera general usted tenga a la hora de hacer el presupuesto, pues mayor imprevisto habrá. Entonces es importante considerar los imprevistos. Los imprevistos, dependiendo de la forma y acuerdo que usted haya llegado con el promotor del proyecto, es posible que usted le haya desglosado los imprevistos, ¿verdad? Y que en ese caso el imprevisto solamente se pague contra una presentación, ¿verdad? De los volúmenes imprevistos que se han generado, de los costos imprevistos que se han generado. Con esta parte terminamos la parte conceptual de presupuesto